Hola a todos y todas. Vamos a tratar en esa conferencia que trataré de ser muy concreto algunos aspectos de la prevención de la sepsis materna. Entonces, algunas recomendaciones. Cuando nos hablan de sepsis, del tema sepsis, a veces tenemos como nuestros bloqueos. Creemos que vamos a tratar un tema muy difícil, muy complicado, pero no, abramos nuestras mentes y nuestros corazones porque yo creo que ya ustedes saben lo importante del tema en la salud de nuestras mujeres. Entonces, ¿por qué es importante hablar de prevención de la sepsis? Porque en el año se pueden morir alrededor de 30 millones de personas en todo el mundo por casos relacionados con la sepsis. 3 millones de recién nacidos se ven afectados por sepsis neonatal. 1.2 millones de niños menores de 5 años. Entonces las cifras son alarmantes. Entonces por esto tenemos que saber, a veces es más importante que tratar, saber cómo prevenirlo. Y muy importante, una de cada 10 muertes maternas puede ser causada por sepsis. Entonces, ¿quién está en riesgo? Lo más importante, cualquier persona puede desarrollar sepsis. Sin embargo, hay unas poblaciones que son de más alto riesgo, donde están las embarazadas, los neonatos y los pacientes hospitalizados por cualquier motivo. Es muy importante que siempre que vamos a hospitalizar a un paciente por alguna razón, informarle que tiene riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria. Entonces son como estos tres tipos de poblaciones donde nos vamos a centrar. Entonces les quiero compartir este estudio, que es el estudio GLOS, que ha sido un estudio publicado recientemente. Y es quizás el estudio más grande que se ha publicado de sepsis relacionada con el embarazo. Y este fue un estudio que se hizo en muchos países del mundo, en varias instituciones, donde por una semana se contactaron a las unidades de cuidados intensivos de esas instituciones y se les preguntó durante esta semana cuántas embarazadas con sepsis tienen hospitalizadas. Y a partir de este estudio, lo primero que les voy a compartir salen unas características de causas y porcentajes de infección. Pero ¿qué les quiero compartir? Estas diapositivas, estos números, y es la proporción tan alta de infecciones que hubo, y obviamente los países pobres de bajos recursos tienen más casos que obviamente los países desarrollados. O sea que aquí hay un tema de pobreza también que habrá que impactar en los próximos años. ¿Y cuáles fueron las causas más frecuentes de sepsis materna por las cuales estas mujeres ingresaron a las unidades de cuidados intensivos? Miren, están obviamente las infecciones del tracto urinario, lo más frecuente, los casos de endometritis, casos de coriamnionitis y no menos importante, las infecciones de piel. Cuando hablemos del caso clínico posteriormente hablaremos un poco al respecto. Pero muy importante, no desprecien cualquier foco de infección. Cualquier germen puede entrar por cualquier barrera natural y puede causar problemas en una persona susceptible. Obviamente miren la endometritis a nivel global es la causa más frecuente y esto va de la mano con el número elevado de cesáreas que tenemos. Entonces, ¿se puede prevenir la sepsis? Digamos que sí, hay dos caminos. Uno, previniendo las infecciones. Y si fallamos en esta primera barrera, pues obviamente identifico la infección, ¿cómo evito que esa infección progrese a una sepsis? Entonces tenemos estas dos rutas. Entonces, ¿cómo prevenimos la infección? Entonces les quiero compartir este material
obviamente van a tener acceso a él. Y este es como un brochure que preparamos desde la Universidad de Antioquia y nos recuerda como los aspectos más importantes de la sepsis, cómo definirla, cómo prevenirlas, cómo iniciar el tratamiento, cómo identificamos los casos de sepsis. Y cuando hablemos en la conferencia de sepsis como tal, vamos a hablar de las dificultades de identificarla y algunos esquemas antibióticos y manejo vasopresor. Pero en este momento me quiero detener en esta parte del brochure que habla de cómo prevenir las infecciones. Entonces, importante, es como si tuviéramos una lista de chequeo. Lavado de manos, este es nuestro caballo de batalla. Siempre, siempre tener en cuenta el lavado de manos, y eso tiene toda la evidencia habida y por haber de la importancia del lavado de las manos en todo el personal de la salud en los 5 momentos, que ahora vamos a hablar de esto. El acceso universal al urocultivo durante el embarazo, que las áreas de los partos sean limpias, siempre verificar que el instrumental sea limpio y esté estéril, siempre tener una disposición protocolizada de todo el material contaminado. Muy importante, la vacunación contra la influenza. Por lo menos en nuestro medio, después de la pandemia por H1N1, que en nuestro medio empezamos a vacunar de manera universal a todas las embarazadas, vimos cómo cayó drásticamente los casos de muertes por neumonía en el embarazo. Obviamente en las áreas donde tengan vectores o enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya, siempre hacer la protección adecuada contra estos vectores, uso de toldillos, uso de repelentes médicos, siempre la evaluación de las enfermedades de transmisión sexual, y muy importante siempre mantener educada a la comunidad. ¿En qué? En la identificación temprana de las infecciones y mantener el lavado de manos, y obviamente en la pandemia actual el uso adecuado de la mascarilla. Entonces hay unas medidas universales y no podemos perder de vista esto. Siempre hablamos de los aspectos institucionales y del sistema de salud, pero hay unas cosas que no puedo dejar pasar por alto, y es que nada reemplaza tener acceso universal al agua potable. Y vemos como en nuestros países todavía hay un porcentaje importante de la población que no tiene acceso al agua potable, y si no tienen acceso al agua potable, pues mucho menos van a tener disposición de aguas residuales, y no podemos perder de vista estos dos aspectos. También desde hace unos años se viene demostrando cómo tener acceso a electricidad también tiene un impacto favorable en disminuir las infecciones. Y no menos importante, cuando hablo acá, esto del consumo de alimentos saludables. Para nadie es un secreto que hoy consumimos alimentos que son, llamémoslo así, sobretratados con pesticidas, y los animales de los cuales consumimos su carne, sea pollo, ganado vacuno, bovino, porcino, está expuesto a, a consumo no controlado de antibióticos. No es infrecuente que a los cerdos, a las vacas, a los pollos tengan exposición a antibióticos, y obviamente nosotros al consumir estas carnes de estos animales que ya tuvieron exposición a antibióticos, de cierta forma eso tiene impacto en cómo generamos resistencia nuestras bacterias a los antibióticos. Entonces, por esto, esto no es menos importante, y siempre debemos procurar consumir esto. Desafortunadamente, los alimentos que llamamos orgánicos o que se denominan orgánicos a veces son muy inaccesibles a la población en general, son mucho más costosos. Y está lo otro que vamos a hablar, lo del lavado de manos, la prevención de infección del sitio operatorio cuando voy a realizar cirugías. Hay que tener medidas de limitar el uso de antibióticos, y obviamente la vacunación, que ya les empecé a hablar de esto.
Muy importante, esto es caballo de batalla, está en nuestras manos, prevenir la septicemia. La prevención de infecciones, vamos a hablar de algunas infecciones específicas. Entonces, como les dije y les mostré ahora del estudio GLOS, a nivel global, la causa más frecuente de sepsis materna es la endometritis y es la cesárea el principal factor de riesgo. Entonces, miren cómo cambia cuando yo hago una cesárea electiva a una cesárea de emergencia. Obviamente se infectan más las señoras que debo operar de manera urgente, pero el hecho de hacer una cesárea electiva tampoco disminuye ese riesgo de endometritis. Y siempre, siempre va a ser mayor el riesgo de una cesárea frente a un parto vaginal. Y hay otros factores de riesgo que incrementan pues la posibilidad que haya endometritis, como son los casos de coriamnionitis. Esto es muy cuestionado, es una fase latente prolongada de un trabajo de parto, favorece o no la infección. Yo diría que más que una fase latente prolongada son los múltiples tactos vaginales. Y todos sabemos que es como si existiera un número mágico, más de 6 tactos vaginales durante un trabajo de parto incrementa de una manera marcada la posibilidad que haya una infección puerperal. La remoción manual de la placenta, el hecho que llevemos una paciente a cesárea, no quiere decir que la placenta la tengamos que extraer de manera manual. Y enseguida les voy a compartir cómo hay evidencia de que esta maniobra de introducir la mano al útero para extraer la placenta incrementa de manera considerable el riesgo de endometritis. Instrumentar los partos, las pacientes con VIH, las pacientes colonizadas por estreptococo del grupo B y obviamente el bajo nivel socioeconómico, posiblemente relacionado con los hábitos de limpieza. Y tengan en cuenta que si la paciente no tiene acceso a agua potable y no tiene acceso a disposición de aguas residuales, pues obviamente esto tiene un impacto importante en las infecciones puerperales. Muy importante, ya si la paciente la va a llevar a cirugía, la profilaxis antibiótica previa a la cesárea. Hay estudios que comparan si es igual de beneficioso colocarla durante la cesárea o inmediatamente el higo el cordón comparado con colocar el antibiótico antes, pero definitivamente la evidencia se inclina más a colocarla por lo menos en los 30 minutos anteriores a la incisión. Tratar los casos de vaginosis bacteriana sintomática, solamente aquellos donde hay síntomas, evitar la extracción manual de la placenta y realizar la preparación preoperatoria de la piel con clorexidina o yodo. Obviamente hay mejor evidencia reciente con hacer la preparación de la piel con clorexidina. Algunos ítems o tópicos para la profilaxis antibiótica, y es de las cosas que ha cambiado como en los últimos años, y es colocar las dosis de acuerdo al peso de la paciente. Si pesa menos de 80 kilos, pues bastará 1 gramo de cefazolina, una cefalosporina de primera generación. Eviten hacer profilaxis antibiótica con antibióticos de amplio espectro. Si la mujer pesa más de 80 kilos, entre 80 y 120, colocar 2 gramos intravenosos, y si pesa más de 120 kilos, colocar 3 gramos intravenosos de cefazolina. Hay una recomendación que puede ser controversial, y es que si la cesárea se realiza intraparto, es decir, una cesárea de urgencia, o tras la rotura de membranas, agregar acitromicina 500 miligramos intravenosos. Posiblemente esto busca impactar en aquellos gérmenes de replicación lenta que no crecen en un cultivo convencional. Cuando hay alergia a la penicilina, colocamos el esquema dosis única de clindamicina 900 miligramos intravenosos y una dosis de gentamicina hasta de 5 miligramos IV por kilo. Y esto es importante.
considerar dosis intraoperatorias adicionales de profilaxis antibiótica, sobre todo cuando hubo una pérdida de más de 1500 mililitros de sangre o por alguna razón el procedimiento quirúrgico se extendió más allá de 4 horas. Se repite la misma dosis que colocamos en la dosis previa. Otras consideraciones perioperatorias que tenemos que hacer, muy importante, la paciente diabética, pues lograr un control glicémico estricto, evitar la remoción preoperatoria del vello. Hoy sabemos que cuando rasuramos a las pacientes de manera extensa para facilitar la incisión, pues obviamente estamos removiendo una cantidad de bacterias, y esto definitivamente pues es perjudicial para impactar las infecciones del sitio o preoperatorio. Ya les hablé de la importancia de preparar la piel, es mejor con clorexidina que con yodo, pero si se tiene yodo pues obviamente también se puede hacer. Y lo que les quería compartir, hay estudios que evidencian cómo la extracción manual de la placenta incrementa el riesgo de manera considerable de endometritis postparto. O sea que la placenta la vamos a extraer en cesárea, igual como en un parto, por expresión del útero, más no por remoción manual de la placenta. Y en cuanto al parto vaginal, pues obviamente siempre utilizar los guantes limpios, ojalá estériles, reducir el número de tactos vaginales durante el trabajo de parto. Se dice que utilizar partograma, tratando de planear el momento del parto, pues y disminuir el número de tactos vaginales, tienen un impacto en la presentación de las infecciones. Tratar oportunamente los trabajos de parto prolongados con las medidas que las vamos a ver en otro momento del curso, y siempre diagnosticar tempranamente los casos de coriamnionitis. Obviamente estos elementos que acá son casos que debemos evitar. Para nadie es un secreto que en los cambios de turno siempre se vuelven a hacer tactos vaginales para corroborar la dilatación, y esto obviamente lo deberíamos cambiar con el objetivo de disminuir el número de tactos vaginales. Y obviamente no indicamos, y hace mucho tiempo se sabe, que no tiene ningún sentido rasurar el área genital ni colocar enemas evacuantes para favorecer un parto limpio. Esto favorece mayor contaminación bacteriana del área perineal. En cuanto a la prevención de la infección urinaria, recuerden las causas de muertes maternas por sepsis y de ingreso a UCI por sepsis. Está la endometritis, ya hablamos de la cesárea, los antibióticos profilácticos, y vamos a hablar prevención de la infección urinaria. Quizás la medida más útil es hacer un urocultivo de rutina en las pacientes gestantes. El momento ideal es por lo menos antes de la semana 16. Sin embargo, en nuestros países es frecuente que las pacientes ingresen de manera tardía. Entonces, ¿en qué momento hacerlo? Si lo hacen de manera temprana, antes de la semana 16, o si no, tan pronto ingrese la paciente al control prenatal. Un aspecto importante, y quiero que lo conserven así: todo urocultivo que sea positivo durante la gestación debe realizarse un seguimiento mensual con urocultivo para evidenciar si hay recurrencia de la bacteriuria. Pero también es importante recordar que si un primer urocultivo fue negativo, no hay necesidad de hacer urocultivos de control. En algunas partes se tiene parametrizado que hay que hacer un urocultivo por cada trimestre. Pero cuando yo tengo un primer urocultivo negativo, tengo casi la certeza de un 80% que a esa paciente no le va a dar una infección urinaria durante el embarazo. Entonces es la importancia del urocultivo universal.
Vacunación, recordar vacunar contra influenza a todas las gestantes por encima de la semana 14 de gestación. Siempre tengan en cuenta que el virus de la influenza tiene una circulación estacional y afecta más a las mujeres en el segundo semestre del año, sobre todo en nuestros países que no tenemos estaciones como los países del norte o que están ya muy al sur. Y también es muy importante vacunar contra la influenza a todo el personal de la salud que atiende las urgencias o que están atendiendo a las mamás y a los bebés. Porque eso está demostrado. Cuando se comparan instituciones donde hay una política universal de vacunar a todo su personal contra la influenza, comparado con aquellas instituciones donde lo dejan al libre albedrío del personal, se complican menos los pacientes en aquellas instituciones donde hubo una vacunación por política contra la influenza. Posiblemente eso tiene que ver con que donde no haya una política de vacunación al personal de la salud, pues obviamente su personal va a estar más expuesto al virus de la influenza y va a ser más transmisor de este virus. Entonces, esa es como una primera parte, cómo prevenir las infecciones que más causan problemas en la embarazada, y acá está la otra parte, prevenir la evolución de una infección a una sepsis. Entonces hay unos pilares. El primer pilar, y lo vamos a ver posteriormente, es detectar tempranamente los signos y los síntomas de la sepsis. Paso 1. El paso 2 es buscar atención médica inmediata. Cuando yo identifique la sepsis, busco el sitio de atención adecuada. Y lo otro, usar tempranamente los antibióticos en estos casos. Entonces, ¿qué puntos claves de la prevención de la sepsis materna? Lavado de manos, los 5 momentos, y los invito a visitar la página de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud acerca de las campañas que hay para el lavado de manos en los 5 momentos, que es antes de evaluar el paciente, cuando voy a hacer una tarea aséptica, cuando tengo contacto con algún fluido corporal del paciente, en nuestro caso con líquido amniótico, sangre de la paciente, cuando tuve contacto con el entorno del paciente y cuando salgo de la habitación de la paciente. 5 momentos, y por eso es importante, la prevención está en nuestras manos. Limitar el uso de antibióticos. Entre más abusemos del uso de antibióticos, no solamente en nuestros pacientes, sino también en los alimentos que consumimos, pues obviamente va a haber mayor riesgo de resistencia bacteriana. Disminuir obviamente el número de cesáreas es una tarea que tenemos que hacer con urgencia. La vacunación universal, sobre todo contra la influenza. Y obviamente hay otros tópicos como vacunar a las mujeres en edad fértil, cuando no están en embarazo, contra lo que llamamos la triple viral, contra la difteria, obviamente el tétanos, la tosferina, aunque tenemos hoy la vacuna acelular que colocamos en la semana, alrededor de la semana 26 del embarazo. Si es posible vacunar contra la varicela. Recuerden que la neumonía por varicela es la segunda causa más frecuente de neumonía viral en la población. Entonces, si a una mujer no le ha dado varicela, pues la deberíamos vacunar en la consulta preconcepcional contra la varicela. O sea que es muy importante esto de la vacunación. Y obviamente lo vamos a tratar posteriormente, cómo reconocer de manera temprana los casos de sepsis. Entonces, recuerden, está en nuestras manos prevenir las infecciones, lavado de manos. Y lo otro, muy importante, prevenir las infecciones. Hay que disminuir el número de cesáreas, y si ya tengo la paciente con una infección,
cómo evito que esa infección me progrese a un caso de sepsis, que es el estadio donde más está la paciente proclive a complicarse y potencialmente morir. Muchas gracias.